Que tengan una muy buena semana. Estamos de vuelta con nuestro canal Aquí Les Explico. Estamos en un pequeño receso por distintos motivos, pero nos encontramos de vuelta tratando de informarlos de distintos temas de educación cívica, de actualidad, con un formato nuevo. Nuestro amigo Paolo se encuentra en este minuto fuera del país, en Italia, así que le damos un gran saludo. El día de hoy vamos a tratar sobre el apaciguamiento y sobre los hechos más contingentes respecto a este tema en los últimos años de la política chilena y también la historia, y lo vamos a abordar también de la filosofía. El apaciguamiento, para los que no saben, es la política basada en solucionar los conflictos por medios pacíficos y de compromiso en lugar de recurrir a la guerra o la confrontación. Este concepto está normalmente asociado a la figura de Neville Chamberlain y Edward Daladier, y el momento culminante de esta política fue la conferencia de Múnich de 1938, ya que eso al final permite que Hitler se apodere de Europa. Bueno, y sin más preámbulos, le damos el paso a nuestro amigo Paolo. Bueno, fue un gusto haberlos visto y que me hayan visto también. Ahora seguimos de este modo. Como les decía, este conflicto o este modo de resolución de conflictos se puede abordar desde una perspectiva nacional en Chile, con el tema de la Araucanía, según algunos un conflicto centenario, según otros un conflicto que ha sido artificialmente revivido por intereses políticos. También desde una perspectiva internacional podemos mencionar que en Ucrania se plantean soluciones del tipo dialogadas y no sé, por ejemplo, hay quienes acusan que Biden, el actual residente de la Casa Blanca, tendría una política de excesivas concesiones hacia la dictadura cubana, las cuales son una traición al compromiso de la nación norteamericana con los derechos humanos y la libertad. Una política de apaciguamiento con el régimen cubano. No sé si pasamos derechamente a la historia, Matías. Ahora con la explicación histórica puedo llegar a varios ejemplos de por qué es una pésima política, por qué no funciona, pero lo que podemos sacar en limpio un poco es cómo la derecha en este país, la UDI, MRN, Evópolis, en vistas de evitar conflictos, de rehuir a contratiempos menores, terminan creando a futuro una situación peor. Claro, por ser condescendientes se les termina complicando todo el panorama. Claro, y eso también tiene varios orígenes, que yo he ido más o menos fijando las razones que creo yo que son las más generales para decir eso, pero antes de eso voy a partir con unos ejemplos más o menos claros de la sabiduría popular, de la historia, que hablan sobre el apaciguamiento. Eso sí, Matías y Pablo, a mí me gustaría hacer un paréntesis, que cuando saludaste yo no tuve el privilegio de poder saludar a nuestra querida audiencia. Se llama Crescente, por si acaso. Así que un gusto verlo después de tanto tiempo, por fin logramos volver, a pesar de que Pablo está a la distancia, nos la vamos a ingeniar para hacerlo lo mejor posible, y nada, esperamos que disfruten de la reflexión. Adelante, Matías. Bueno, vamos a los ejemplos. Y yo creo que hay algo que funciona, es hablar del reino del mundo animal. Al final, en el mundo animal, en la biología humana, en las cadenas alimenticias y en las cadenas dentro de una misma especie, existen jerarquías, ¿ya? Y Jordan Peterson agarra este tema, ¿ya? Y utiliza un ejemplo que es muy bueno, que es el ejemplo de la langosta. Las langostas, cuando tienen las langostas alfas, por decirlo de alguna manera, que pelean por territorio con otras langostas por dominancia. Cuando una langosta derrota a otra langosta en combate, independiente de si es o no dominante, el cerebro tiende a recomponerse para pasar a ser el de una langosta sometida. Wow. ¿Ya? Cuando esto pasa, la langosta sometida nunca ya no va a tratar de competir ni va a tratar de enfrentarse a otras langostas. De hecho, va a quedar en lo peor de la escala y no se va a poder reproducir. Al final, así se pierde. Y todo esto se hace instintivamente, es lo más impresionante. Una cosa instintiva. Bueno, uno siempre le dice, si uno está en la selva, o sea, en el bosque y se encuentra con un oso, lo peor que podía hacer es salir corriendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el oso te va a comer. Ajá. ¿Ya? Entonces, uno tiene que enfrentarlo y salir lentamente
pero siempre mirándole a los ojos. Eso es una parte del apaciguamiento en el mundo animal. Otro ejemplo que se me ocurre es el típico caso del elefante y la estaca, que es el cuento de que hay un elefante en un circo, ¿ya? Y cuando es una guagua, le ponen una estaca para mantenerlo fijo. Amarrado en el fondo. Amarrado, Sí. ¿ya? Y el elefante no se puede estar. Cuando 20 años después el elefante es enorme y como está precondicionado cerebralmente, No intenta moverla, ¿no? no intenta moverla. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya está condicionado para eso. Pero ya llegando como más o menos a un poquito a la sabiduría popular, hay un cuento árabe que explica muy bien en lo que es el apaciguamiento al final de una forma más humana. ¿Ya? Está la cuestión de la rana y la olla, que es el típico caso más conocido, pero el cuento árabe habla de un papá y unos hijos, ¿ya? Y los gallos se meten, unos desconocidos se meten y les roban los huevos. Que el papá les dice, vayan a recuperar los huevos. Y los hijos, no, da lo mismo, ¿qué importa? ¿Ya? Pasa lo mismo después, le roban las gallinas, después el ganado, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los hijos no fueron capaces de ir a buscar a los que habían robado los huevos. ¿Por qué? Porque es importante defender los principios. Cuando uno le resta importancia a las cosas menores, esa como idea tradicional del diálogo, que no, que al final, eso existe, el diálogo y esta disposición a cuando las partes quieren entenderse, cuando hay una disposición de buena fe. Claro, pero hay momentos para eso y no siempre están. Claro, en la izquierda y la derecha no existe la buena fe. Bueno, yo antes de pasar a otros temas de históricos que son ejemplos más aterrizados, te daría el paso a ti, Crescente. Yo creo que, ¿cómo lo abordáis esto de una perspectiva moral? Mira, yo diría que antes que moral, podríamos abordarlo de una perspectiva un poco más general, que es la meramente filosófica. Abordarlo en sede filosófica. Y yo pienso que lo interesante acá es que el problema del apaciguamiento y esta actitud pacifista, por entenderlo de alguna manera, es que al tener como objetivo supremo el mantenimiento de la paz y prácticamente a cualquier costo, yo creo que termina cayendo en el error de no poder distinguir entre lo que podría llamarse una paz negativa y una paz positiva. La paz negativa es aquella paz que hay que entenderla como aquella que consiste en la sola ausencia de guerra, mientras que la paz positiva, en cambio, incluye, además de la ausencia de guerra, incluye la posibilidad o la existencia, por ejemplo, de libertades, de desarrollo social, es decir, en una sociedad que sigue funcionando. Por ende, una distinción muy importante. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el apaciguamiento y la actitud pacifista, llevada a sus últimas consecuencias, puede llegar a legalizar de facto situaciones opresivas e injustas. Es más, en una nomenclatura más filosófica podríamos decir que nos lleva a una ética del esclavo. No sé si entendéis bien. En el sentido de que se defiende una no violencia genérica. En otras palabras, nos puede conducir a la sumisión o, en el peor de los casos, a propiciar la llegada a un mal mayor. Era lo que decías tú. De repente, por esta gana de evadir conflictos o de evadir enfrentamientos, se hace el efecto bola de nieve y terminamos atrayendo conflictos mucho mayores. Entonces, se me ocurren varios casos ahí. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Ajá, eso es lo que dicen los romanos. Uh-huh. O sea, al final la paz la compran las armas también. Bueno, y desde tiempos inmemoriales, como que la sabiduría ha explicado por qué es una estupidez rehuir a conflicto. Y lo que hemos visto en la derecha chilena, supuesta derecha, o sea, la derecha entre comillas, en los últimos 20 años, que no han querido defender ningún valor. Y todas las cosas que tienen a este país en este minuto, en las condiciones en las que está, es por culpa de esta política de apaciguamiento por parte de los políticos, porque al final, digámoslo con sus letras, la gente de la clase política en este país es bastante básica, no tiene una formación en la derecha, no tiene una formación, no saben este tipo de cosas, que son cosas básicas, es un tema de lógica. De sentido común. Pero Matías, yo de ti esperaba una perspectiva histórica, en vez me he encontrado con una perspectiva casi prehistórica, de estar hablando de este estadio primitivo del ser humano, de los animales. Dejamos de ser animales, ahora somos seres civilizados y hay otros modos de resolver los conflictos, ¿no crees tú?
¿No crees que hay una relación entre el estadio de civilización y qué tanto se recurre a las armas para resolver los conflictos, incluso a través de la historia, llegando hasta la actualidad? Bueno, yo creo que en este minuto no es solamente el tema de las armas, o sea, uno en una discusión, porque lo que ocurre ahora desde que las armas nucleares existen es que los conflictos armados son cada vez menos, y lo que se hace ahora las potencias es la guerra psicológica, ¿ya? No es un tema de armas, es una guerra ideológica, es la guerra de la idea, y la guerra de las ideas no se ha defendido, ¿ya? Pero sí, si queréis un par de ejemplos ya más humanos de apaciguamiento, por ejemplo, es la política de apaciguamiento de Teodosio II, emperador romano, contra los hunos. ¿Ya? Cuando los hunos llegaron a los Balcanes, le pidieron a Teodosio, oye, dame, no sé, toneladas de oro. Compadre, les pasó las toneladas de oro. Los hunos llegaron de nuevo, le pidieron, dame el doble de las toneladas de oro que me pasaste. ¿Ya? Compadre, les pasó las toneladas de oro. ¿Ya? Los hunos que hicieron, saquearon Grecia completa de todas maneras. Aún así, ¿ya? Lo que hizo Teodosio con hay un proverbio muy oro, sabio, ¿eh? A ver. Dale. No, que con esas toneladas de oro podría haber pagado 10 legiones romanas que aniquilaran a los hunos. ¿Pero por qué? Por su propia capacidad de creer en lo que defendía, en creer un poco en su capacidad de defenderse, terminó perdiendo. Y casos así hay a lo largo de la historia. Después vamos a pasar a Luis XVI, Sebastián Piñera, etcétera. Pero quería darte Impresionante un que poco el los espacio ponga a en ti, el mismo Pablo. plano, ¿eh? Son lo mismo. Y ahí les vamos a explicar terrible. por qué se parecen demasiado estos dos personajes. Con lo que contabas de Teodosio, recordé un proverbio muy sabio que dice que los grupos en conflicto son como los dientes con caries, o se les extirpa o se les cubre de oro. Parece que solo una de esas es solución desde tu perspectiva. Está bueno. Claro. O sea, mira, yo creo que sí hay espacio para esta cuestión de que la gente de la derecha tradicional, la derecha, entre comillas, estoy haciendo comillas, hablan siempre del diálogo, pero si es que uno lee un poco de marxismo, te va a entender que el diálogo solamente puede darse en casos de buena fe. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Cuando las dos partes, en una negociación, cuando uno quiere comprar algo, ahí existe una buena fe, ambos se benefician, pero los objetivos son diametralmente opuestos. Esa cuestión de pensar de que ellos quieren el bien para el país y nosotros queremos el bien, pero queremos dos cosas distintas, eso es una falacia, es mentira. O sea, a ver, convengamos en que para que haya diálogo tienen que existir las condiciones de posibilidad para que el diálogo pueda darse. Es así de simple. Sí. Bueno, ahí lo dijiste bien, en pocas palabras. Este concepto que mencionabas de si quieres paz, prepárate para la guerra, si vis pacem, para bellum, ¿no será un paradigma que forma parte del pasado, que los seres humanos estamos en otro nivel de desarrollo y que ya no se resuelven así, sobre todo después de la era nuclear, como mencionabas, pero me da la impresión de que ya no tiene lugar en esta era actual, es de la precedente? Y en la actualidad se está dando un reordenamiento y hay muchas personas que creen que es posible hacerlo, que están esas condiciones para el diálogo. No sé qué opina Crescente, ya que mencionaba también las condiciones para el diálogo. Recuerdo que lo conversé contigo hace 2 días, creo, Pablo, hablando a propósito de la estrategia de apaciguamiento de Chamberlain en el siglo XX. Y creo que, como tú me decías, una de las cosas que él olvidó, o no sé si decidió ignorar o fue ingenuo, no tengo idea, la verdad, es que ignoró la naturaleza humana. Y yo creo que si bien los tiempos cambian y van evolucionando, hay cosas inherentes a la esencia de la especie humana que nunca cambian, creo yo. Entonces, yo no sé si alguna vez estuvimos listos realmente y preparados para el diálogo. La verdad es que no lo tengo tan claro. ¿Será la esencia o la naturaleza humana? Porque una de ellas es inmutable, la otra, no sé. Y bueno. y bueno. Pero yo creo que... Dale, Matías. No, que el apaciguamiento no se da solamente en el plano militar. O sea, no sé si me entendís, pero también se da en el plano de la idea, se da en el plano de la lucha ideológica. Y lo que pasa es que como la mayoría de los políticos de nuestro sector han sido, si es que les puedo llamar de mi sector,
Han sido ingenuos, no tienen conocimiento teórico, generalmente son gente básica, viene de la política universitaria, en general, en mi opinión, no son unas lumbreras intelectuales tampoco. Unos genios Para deslumbrantes, traer al dijo alguien por ahí. crecimiento. Claro, como dice Villegas ahí. Entonces ellos, sin entender estos conceptos básicos, piensan, se creen en la falacia, se creen el cuentito de que hay que no dialogar, hay ceder para comprometer y todas esas palabras o frases huecas que no tienen ningún sentido. Palabrería, no palabras. Exactamente. Mm. Bueno, Pasa que en el conflicto, intento entenderte, Matías, intento hacerlo sinceramente, que la guerra postmoderna, podríamos decir, ya post-era atómica, está en una guerra de cuarta generación donde se involucra la guerra de la idea, la manipulación a través de las redes sociales, la propaganda que existía en los medios de comunicación como televisión, radio, periódicos, evolucionó. Pero ¿cuál es el costo de la paz? ¿Cuál es el costo de la guerra? Yo creo que en una guerra o simplemente en un conflicto antes de la guerra no hay ganadores ni perdedores, todos pierden. sí, pero es perder más o menos según el tiempo en que estés, pues. Si estáis acorralados, como resulta ser ahora, por lo menos esa es la sensación, es distinto a cuando tenéis una potencia y una autoridad para hacer frente en igualdad de condiciones. Yendo a las consecuencias más extremas, ¿sí? Claro, entonces y ahí lo que lo dice hasta Sun Tzu, es mejor ahí incluso cuando estáis acorralados, mejor dar la batalla de frente sin posibilidad escapatoria. ¿Ya? Ahora tenemos a todos los medios tradicionales, la televisión, a nivel mundial, coludidas con la izquierda. No existe un contradiscurso, o sea, el contradiscurso yo creo que se está creando en plataformas como esta. ¿Ya? Por eso suscríbanse. Sí, suscríbanse, ¿verdad? Por favor, gracias. Porque plataformas como estas son las que dan una pelea al menos de espacio al pensamiento crítico. Exactamente, ¿ya? Y para eso, ¿qué necesitáis? Yo no tengo una actitud apaciguadora. Crescente tampoco, tú tampoco. No tanto. No, pero al para final estar es eso. Fuera del coro. Para estar fuera del coro. No, claro. Pero al final yo creo que ahí tenéis un tema de creencia espiritual en los valores que tú estáis defendiendo. Sí. En el mundo antiguo, por ejemplo, los mercenarios que peleaban eran fuerzas excelentes para el combate, eran mejores que las fuerzas, las milicias ciudadanas que llamaban a todos y le pasaban una espada y una lanza al compadre y lo mandan a pelear. Generalmente el mercenario le iba a ganar a ellos, porque tenía mejor entrenamiento, era profesional. Pero en una situación de acorralamiento, cuando estáis peleando por tu hogar y por tu familia, era muy común que ganaran las milicias ciudadanas, sin entrenamiento, sin nada. ¿Por qué? Porque tenían un componente espiritual, una fuerza moral que hacía que pelearan mejor, que siempre se ha hablado de eso. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Es que la clase política en este país, de la derecha tradicional, creo yo, son al final una clase mercenaria, defienden grupos de interés, no les interesan las ideas, no saben las ideas, no conocen lo que defienden, ¿ya? Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Luis XVI. Luis XVI estaba inserto, el rey de Francia, estaba inserto en un contexto intelectual y político en donde su sistema de gobierno era ampliamente cuestionado en el mundo ideológico, más que en la parte política, contingencia común y del día a día, era cuestionado en el plano de la idea. Era tan así que cuando lo empiezan a cuestionar y empieza la Revolución Francesa, él empieza a ceder, hasta que no le quedó otra, y después el compadre se trató de escapar. Eso es apaciguamiento, lo que hizo. ¿Ya? Napoleón Bonaparte dijo, que estaba presente en la toma de la Bastilla, dice, si hubiera salido Luis XVI arriba de su caballo con una armadura y con su guardia suizo, la Revolución Francesa se acababa en ese mismo día. ¿Pero qué pasó? Él no creyó en su propia capacidad. ¿Por qué? Por una falencia espiritual. Le pasó exactamente lo mismo. El tipo
Piñera está rodeado por un ambiente intelectual, cultural y político, donde no se creen en las ideas que están defendiendo, donde piden perdón constantemente. O sea, y no se creen en la idea, si es que tienen ideas también. Claro, Puede no tienen ser. idea, al Sí. final son grupos de interés, sabemos que la política es sucia, Sí. pero asumiendo esto, cuando llega todo este tema de la insurrección, ¿qué pasa con Piñera? Compadre, se dio vuelta y en buen chileno ya. En buen chileno. Complete la oración usted. Exactamente. Ajá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no creen en lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una deficiencia espiritual, moral, ideológica en estos tipos, porque son mentes vacías. Piñera sabe matemáticas, sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, sabe gestionar cosas, sabe tiene contacto, pero no es un tipo con profundidad intelectual. Tú veías a la gente de izquierda, ya hombres de la talla de Ricardo Lago, Patricio Elwin, Arturo Alessandri, que era de derecha. Ellos tenían cierto bagaje cultural, intelectual que permitía defender su idea. Sí, era una época distinta, definitivamente. Claro. Podríamos decir que estos políticos mercenarios van a caer frente a la ciudadanía cuando se vea en un conflicto patrio, en esta gran guerra patria, por decirlo de algún modo, sin tal vez una guerra directamente, pero... Bueno, ahí es lo que dice un poco Maquiavelo. A los que permanecen neutrales en tiempos de crisis moral. No, existe un lugar reservado en el infierno para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de crisis moral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final, metafóricamente hablando, al final la persona que siempre está tratando de caerle bien a la gente siempre se queda solo. Efectivamente. De hecho, me pareció muy bueno lo que dijiste acerca de Sun Tzu, que a él le parecía que siempre era más importante, a pesar de que es muy probable que uno tenga todas las de perder, de enfrentar igual, de dar la cara igual. Y en este sentido creo que podría ser importante diagramar algo acerca del concepto de la condescendencia. No sé si saben lo que es la condescendencia. El condescendiente es aquel que siempre está diciendo que sí, que no sabe decir que no. Es decir, al condescendiente nadie lo respeta. Si tú no sabes decir que no, si tú no sabes enfrentar ciertas situaciones que a ti no te gustan, que a ti no te acomodan, solamente para vivir evitando el conflicto, la gente va a perder el respeto, a ti nadie te va a respetar. ¿Y qué es lo que le ha pasado a la derecha chilena hoy en día? Que nunca más dijeron que no. Claro. Nunca más dijeron que no. Es más, terminaron apoyando todas las causas de la izquierda. ¿Y la izquierda les devolvió algo? ¿Les devolvió la mano? Nada. Simplemente fueron utilizados. ¿Por qué? Porque nadie los respeta. Es lo que se llama los tontos útiles. Básicamente. Exactamente. O sea, son los que lo mismo que dice, era Lenin, Stalin, dice los que están creando la soga con las que los van a colgar. Exactamente. Son los mismos. Gran frase. Y bueno, ellos se van a quedar solos. Yo creo que lo que se está pasando a nivel mundial, porque este es un fenómeno que no está solamente pasando en Chile, es que estas derechas tradicionales, medio débiles, frágiles, sin contenido intelectual profundo, sin una defensa de las ideas, de los valores, están siendo aniquiladas por la derecha nueva, una derecha que es más populista, más popular también. Sí. Que es la que aparece con Donald Trump, la que aparece con Bolsonaro, la que aparece con Orbán, Marine Le Pen en Francia. Exactamente. Exacto. Que todas tienen sus matices entre sí, pero más o menos van a decir las cosas de frente, porque al final lo que se está poniendo en esta lucha es la verdad versus la mentira, el bien contra el mal. Porque lo que se está defendiendo acá es la verdad. La verdad, el realismo. El realismo. Sí. ¿Tu verdad o la verdad? La verdad, pues sí, uno. Y la con mayúscula, por favor. Sí. Ya. Yo quería retomar algo que había mencionado Crescente respecto a la paz positiva, a la paz negativa. Es interesante, porque, por ejemplo, y Matías también, Mussolini fue sancionado y prácticamente se vio empujado a unirse a Hitler y a Alemania. No le quedaron muchas opciones. Y veo que algo similar podría ocurrir con Putin, que las sanciones lo lleven indefectiblemente a unirse a China. ¿Qué opinas al respecto, Matías? ¿Vale la pena esta paz? ¿Cuál es el costo de la paz? ¿Cuál es el costo de la guerra? ¿Qué es más caro? También para Crescente. Bueno, yo creo que
ahí te presentáis es un juego de carácter también entre las personas, este tema del apaciguamiento, pero también entre las grandes potencias. Sí. Entonces, con el tema, o sea, China, según tengo entendido, no me estoy informando constantemente sobre la guerra de Ucrania, está básicamente pasándole toneladas de plata y suministros y cosas a los rusos. Así que, o sea, esa alianza se va a dar de hecho, pero lo que dice Sun Tzu es que si eres la tercera, o era Clausewitz, si ya no me acuerdo, si eres la tercera potencia, no te conviene aliarte con alguien más potente que tú. Claro, ojo. Ojo. Al final va a ser un estado clientelar. Mm. Yo no sé, Dale. pero no, dale tú, porque yo creo que tu apreciación es más, tú eres el experto en política internacional. Mi problema personal es que las guerras las pagan los civiles principalmente, por supuesto Siempre. que en vidas de soldados, pero el precio más caro lo llevan los civiles y creo que vale la pena intentar evitarlas, sea en este tiempo o en otros tiempos, sobre todo ahora. Y que la violencia trae más violencia, las armas son desarrolladas con un fin, el cual es matar, y creo que solo la paz puede traer más paz. No sé, Crescente, ¿cómo lo abordas? Es interesante, pero yo creo que llevamos mucho tiempo cometiendo el error de no poder salir de la dicotomía entre la paz y el conflicto. Es decir, esta creencia que se ha universalizado de donde hay paz no hay conflicto, y donde hay conflicto no existe la paz. Yo creo que si no logramos separar bien ambas categorías, nunca vamos a poder distinguir realmente cuándo la paz va a ser verdadera paz. Porque claro, ahora quizá en el conflicto entre Rusia y Ucrania van a poder llegar a resoluciones diplomáticas o de alguna manera, pero ¿quién dice que eso va a traer paz real? ¿Quién dice que los conflictos se van a acabar? ¿Son tan opuestas realmente o pueden coexistir las dos perfectamente bien? La paz y el conflicto. Uh-huh. Claro, pues, al final es lo que se llama ármate para que no te ataquen. Al final es una prevención. De repente, lo que se hacía en el mundo occidental para prevenir las guerras, por ejemplo en la Grecia clásica, al principio el combate era un combate tribal, en donde la gente se juntaba, se tiraban piedras y estaban semanas, meses maniobrando para matarse entre sí. ¿Qué pasó? En algún minuto se consolidó una forma distinta de hacer la guerra, que era en la batalla campal. Pasó a ser esta especie de saqueo y correría en el territorio enemigo, a ser un lugar determinado, en un momento determinado del año, en donde se pelea en un día del año. ¿Y eso qué hace? Termina mitigando los efectos de la guerra a largo plazo. No tenéis cosechas destruidas prolongadamente por estaciones enteras, no tenéis las masacres a civiles, sino que todos los que van a morir van a ser en el conflicto armado en un periodo del año determinado, en vez de prolongar el conflicto. Lo mismo pasa con el apaciguamiento en este caso. Si es que tú buscáis establecer como evitar el conflicto, lo más probable es que se termine agrandando la cosa. Lo que pasa con Putin en Ucrania es que él hizo una jugada, ¿ya? Porque dijo, mira, Biden está haciendo apaciguamiento, bueno, la política exterior está débil, los gringos tenían el ejemplo de Afganistán en que los gringos no hicieron nada. No, los estadounidenses han vivido haciendo apaciguamiento. Claro, pero ese apaciguamiento llegó, Putin dijo, acá la hice, me quedo con esta parte y nadie me dice nada porque los gringos son débiles, Biden está senil, etc. ¿Y qué pasa? Ahí, compadre, Biden, entre comillas, le para los carros a Putin, pues. Ahí se le acabó el apaciguamiento. Pero yo diría que los gringos han vivido haciendo guerra, no haciendo apaciguamiento. Claro, pero ahí hay una manipulación, o sea, no sé si existe una manipulación intencional o no, eso es otro tema, pero el conflicto no se habría dado en caso de que los gringos no hubieran estado mostrando debilidades de antes. Al final, ¿qué pasó? Que como mostraron debilidad, Putin tuvo al final el atrevimiento de lanzarse contra Estados Unidos, o sea, contra Ucrania, diciendo, los gringos no van a hacer nada, los occidentales son débiles, pero no, ¿ya? Y el apaciguamiento por parte de los gringos les trajo como consecuencia que hubo una guerra, no quedó otra, porque si no iban a seguir en la misma situación y Rusia iba a llegar hasta Berlín, pues, nuevamente. Bien, la paz negativa sería la ausencia de guerra, la paz positiva
sería la ausencia de conflictos que limiten las libertades humanas. Eso entendí. Eh, a ver, la paz positiva es aquella que, además de incluir la ausencia de guerra, permite la existencia del desarrollo de la sociedad, es decir, de libertades, de crecimiento y que la sociedad siga funcionando. Eso. Okay. Aquí me acuerdo un poco lo que tú sabes de esto, entra un poco el tema de la guerra justa. Porque en la actualidad no existe, o sea, cualquier forma o manifestación de violencia, por lo menos en Chile, es negativa. O sea, si un carabinero le dispara a un delincuente, ¡ay no, por Dios mío! ¡Qué espanto! En Canadá, por ejemplo, salió una noticia, que Canadá es un país súper de izquierda, pero entienden que para que las leyes y las instituciones funcionen, la fuerza coercitiva del Estado tiene que ser superior a la de los ilegales, de los delincuentes. Tiene que ser efectiva. Entonces, el otro día vi un video y aparecía como el auto de los pacos de allá. Tenían unas metracas gigantes, ¿cachai? Lanzagranadas, claro. Todo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que su fuerza es superior y también están legitimados moralmente, espiritualmente y por las leyes y las instituciones y por la ciudadanía. Están apoyados. Aquí no, aquí nadie los apoya. ¿Qué pasa? No, yo creo que sí la gente los apoya, pero la gente pero la gente no les da el poder. Sí, pues, la clase política en este país, de la derecha, no tiene las intenciones de mojarse el potito porque no quieren que digan no, que los derechos humanos... Que el no... traste, Matías, el traste, no el potito. Perdón. No sé, la izquierda derechamente es cómplice. En el discurso dicen que quieren la paz, pero en la realidad no hacen nada para conseguirla, salvo el diálogo, lo cual podría ser una opción, pero ¿cómo se consigue dialogar cuando desde el otro lado te están disparando, como le ocurrió a la ilustre ministra? Bueno, claro, ahí entra otra cosa también. La complicidad de la izquierda en estos temas es algo que es evidente. Desde que se soltaron estos mails, que fue, no sé si el 2012, ya entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y la FARC. Por ahí fue. Ya fue más o menos en esa época. Y esa investigación desapareció del mapa. Mails que venían de principios del milenio, principios de los 2000. Claro, y han pasado 20 años y ¿qué se ha hecho? ¿Dónde están las investigaciones en fiscalía? Pasa que han infiltrado las instituciones. En este caso podemos decir que no son las instituciones el problema, sino las personas que debiesen ejercer los cargos en esas instituciones, que no lo han hecho y que hay un abandono de deberes, pero cuando ese abandono de deberes viene desde tantas instituciones al mismo tiempo, se rompen los equilibrios de poderes y llegamos al estado en el que estamos, que cada uno hace más o menos lo que quiere y cada uno se salva como puede. Claro. Pero ¿saben qué? Me da la impresión de que ustedes quieren la guerra. Yo en ese sentido, si la guerra significa ir a hablar y defender las ideas de frente, por supuesto que sí, pues. O sea, yo encuentro que a largo plazo, si es que tú tenés la oportunidad de decir la verdad y que te cueste un poco en un momento a decir la verdad 20 años después, cuando ya fregaste, es muy distinto. Al final, siempre todo se termina sabiendo al final. Claro, la mentira tiene patas cortas, querés decir. Exactamente. Eso. Y eso es lo que pasa, que la gente cuando la verdad cae por su propio peso a largo plazo y cuando uno tiene una tendencia a evitar esto, la cuestión igual va a llegar. Y lo que pasa es que rehuir el conflicto al final es lo que nos tiene... Sabemos lo que provoca, las consecuencias. Sí. Y mira, yo pienso que no se trata de querer la guerra. Yo creo que nunca voy a querer la guerra como primera opción. El ideal es que la guerra siempre sea la última opción. Pero precisamente en este conflicto de la Araucanía ya llegamos a la última opción. Es lo único que nos queda. ¿Cómo enfrentas a esos personajes? ¿Cómo los enfrentas? ¿Con palabras? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ese no podría ser un buen ejemplo de apaciguamiento? Por supuesto que sí. Obvio pero que sí. Tal vez intentando buscar lo más posible concordar los intereses de uno y otro. ¿Pero cómo? Pero no se puede. Aparte que tenéis que establecer una distinción, porque la guerrilla indigenista en el sur, que tiene un componente ideológico marxista, ¿ya? Es muy distinto
a lo que quieren las comunidades mapuche verdaderas. Las auténticas, ¿Por qué? supuesto. Yo estoy haciendo una investigación sobre el tema de la violencia política en Chile durante el siglo pasado. ¿Qué hablan me ha tocado leer a muchos marxistas, ¿y qué hablan los marxistas de la época? Los marxistas de la época dicen, a los mapuches tenemos que cambiarles la mentalidad. ¿Por qué? Porque los mapuches son individualistas. Les gusta el comercio, les gusta el mercado, les gusta la actividad, les gusta el campo, les gusta trabajar. ¿Ya? Ellos lo que quieren hacer es comunidades cooperativas, ¿ya? Y comunitarias. Eso es falso, eso nunca existió en la época de la Araucanía, ni siquiera cuando eran nómades. ¿Ya? Eso es una falsedad histórica brutal y se está tratando entonces de hacer una farsa de ingeniería social para usar a los grupos indígenas para desarticular al país. La izquierda es cómplice de esto porque cada vez que un político de izquierda llega y dice no, que el diálogo, no, que... al final le da lo mismo. Porque sabe que el uso de la fuerza física, que hablamos en nuestro primer capítulo, y la violencia son cosas distintas. Sí, que recuerdo el primer capítulo. ¿No habrá sido artificial cómo se articuló este país, mejor dicho? Bueno, ahí entramos a otro tema que vamos a hablar. ¿Más de forma artificial decir que se está intentando desarticular? Claro, ¿no seremos un experimento quizás? Claro, eso yo creo que eso es una pregunta para otra sesión, pero sí hay elementos en la historia de Chile que te hacen pensar eso. O sea, como el juego de las potencias, la independencia, quiénes fueron los que partieron, pero no sé si tendrá mucho que ver con el tema del apaciguamiento. Yo tenía pensado como tocar algunos casos más. Por ejemplo, incluso Salvador Allende fue víctima del mismo apaciguamiento. A ver. Porque en la época de la UP estaban los comunistas y los socialistas. Uno eran más partidarios de la vía legal, otros de la vía armada. ¿Ya? Los socialistas eran más radicales incluso. O sea, iban por las tomas, por la situación de hecho. Los comunistas menos. Salvador Allende no se debatía entre las dos partes, siempre estuvo entre medio. ¿Y qué hace cuando está entre medio todo el rato? Pimba. No hizo la lucha armada, no hizo la vía legal. Terminó siendo nada. Ajá. Borrado el mapa. Cierto. Entonces sus mismos partidarios se peleaban entre sí mientras saqueaban este país. ¿Ya? ¿Qué pasa? Es un tipo de izquierda que también no entendió que el apaciguamiento no sirve. No sirve caerle bien a todo el mundo. ¿Ya? Cuando uno tiene que defender una idea, tiene que defenderla y eso es lo que le ha fallado a la derecha. Bueno, otro caso. En la revolución bolchevique, ¿tú sabes que los bolcheviques eran un 2% del electorado? Nada. Los bolcheviques, los revolucionarios rusos, Lenin, Stalin, etcétera, sí. Un 2%. Ellos se tomaron el poder en la Revolución Rusa, ¿por qué? Porque siempre fueron con su idea. Ellos tenían su autoridad moral, tenían su estructura, su jerarquía, ¿ya? Y no transaron en ningún minuto, en ningún solo punto de su programa. Así que, al final, lo que funciona en la historia, y siempre ha funcionado, es avanzar sin transar. Y eso es lo que ha hecho la izquierda desde los años 20 o antes. Avanzar sin transar. Y sus ideas están instaladas en la televisión, están instaladas en los medios, están en todas partes. Así es. ¿Ya? Y lo mismo pasa en la guerra. Bueno, si es que en la guerra existen las retiradas estratégicas, existen ciertas cosas, pero al final siempre son parte de lo mismo. Es para acorde un plan. ¿Qué pasa con la derecha en este país? No tienen un plan, no tienen una matriz ideológica. ¿Por qué? Porque, no sé, están los socialcristianos y no sé, pues gente latifundista de Renovación Nacional, están los canutos de la UDI, ya que son conservadores y ultramontanos, y están, pero el libre mercado por un lado. No hay una unidad ideológica. No estoy diciendo que haya que todos tienen que pensar iguales, pero sí tiene que haber una serie de patrones o ideas comunes que sean matrices, ya, a defender y no transar en ningún solo sentido. Claro.
No tenemos que ser iguales, pero sí similares. Claro, ahora cuando en el Ministerio de Educación de Sebastián Piñera se mantiene el programa de educación sexual integral que del gobierno de la Michelle Bachelet, ya del ESI, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Esto tiene una raíz en la idea de Foucault, de Derrida, gente de la escuela de neomarxista, que al final hablan de la hipersexualización de los niños. Y ellos como, no, sí, pero es que la encuesta, no, que vamos a quedar más si es que lo sacamos. Compadre. Es que más que las encuestas ya son victorias culturales. Tenía Sí, un buen porcentaje de la población que lo ignora, esa es la mayoría, y luego tenía un gran porcentaje que lo apoya. Entonces ya son victorias culturales anotadas, así como se fue avanzando piano a piano en temas de hijos legítimos y ilegítimos, del divorcio, del matrimonio homosexual. Son conquistas culturales, ya la sociedad mutó. Y así como la sociedad mutó, yo creo que también hay un gran centro unido, que lo hemos visto cómo han colaborado en distintas materias, desde sujetos como los tíos de UDI, RN, Evópoli, ni hablar, hasta desde el PPD hacia el centro, Democracia Cristiana y todos, que yo creo que, y eso se da también a nivel global, son personas que ya están pensando en otro modo de resolución de conflictos, de tal vez ceder, y que eso no es una catástrofe, eso no es un caos, y que tal vez es preferible defender la paz que defender ideas y avanzar sin transar hasta la muerte, como dices tú, Matías. Espero que no formes parte del pasado, de ese mundo que va en retirada, sinceramente. No, pero hay una serie de como de al final ideas matriz, pues, que no podéis transar. O sea, sí, cuando Principios se llama. Principio. A ver si el filósofo nos habla un poco más de eso. No, pero yo quería hacerte una pregunta primero, Pablo. Tengo curiosidad histórica. ¿En la época de la Italia fascista se pueden encontrar ejemplos de apaciguamiento? Sí, bastante. Sobre todo en cuanto a la política exterior de Italia, te diría que al menos que esté más informado que en cuanto a la interior, pero en la interior también se dieron. O sea, Mussolini llegó al poder gracias al apoyo de los liberales. Y en la política exterior, en un principio, Italia no fue sancionada cuando comenzaron las campañas de colonización del África Oriental italiana. Curiosamente, para llegar a las colonias italianas del oriente de África, era necesario pasar por el canal de Suez. Es decir, sin la venia del Imperio Británico, nada de esto hubiese sucedido. Ya, bueno, yo tengo el caso, por ejemplo, de Hitler. Bueno, Hitler, por ejemplo, se parece en cierto sentido a lo que pasó con la democracia cristiana en los años 60. ¿Por qué? Él llega al poder con la ayuda de los conservadores. El nacionalsocialismo es contrario a todas las ideas conservadores o liberales. Son enemigos completamente, pero la gente conservadora y la gente liberal votó por los nazis. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los comunistas. Obvio. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Por qué salió elegido Frei Montalva? Porque Perdona, un paréntesis. Votaron por socialistas porque le tenían miedo a los comunistas. Exactamente. Frei Montalva, lo mismo. Ya, de hecho, igual se parece, porque los orígenes de la democracia cristiana son filofascistas. La Falange tenían sus camisas, ya no me acuerdo de qué color eran, pero son filofascistas. O nazis. Y la derecha votó por ellos, ¿por qué? Por miedo a la izquierda. Entonces, ¿qué hace? La autoridad moral de las ideas nuestras, que son las de verdad, las que funcionan y las que son reales, las que se condicen con la realidad de este mundo. Uh-huh. Palabra de Matías. Me dejan hablar, amigo. Ya. Por favor, amén. No, yo solo te digo amén, así sea. Sí. Es tu verdad se pierde. Sacra. Cuando uno muestra debilidad, muere. Es cuando en la antigua Roma, Tito Livio decía a los romanos cuando perdieron una batalla, o los romanos cuando perdían le decían a un enemigo. ¿Quién es este? Los romanos, Tito Livio, un autor romano. Hacían que la gente pasara agachada por debajo de un yugo, que eran unos palos que los ponían como
¿Para qué? Para humillar. ¿Qué pasa cuando te están diciendo no, tu idea no, fascista, no, que la cuestión no, que tus ideas son retrógradas, no? Te están metiendo en el yugo, te están poniendo un peso en la cabeza para que agache el moño. Exacto. Y eso es lo que le han hecho. Y por eso la UDI y RN de Evópolis son partidos en verdad que no sirven para nada. Solamente sirven para hacerle el juego a la izquierda. Entonces, lo que hay que hacer, ¿ya? Y todas estas cuestiones parten porque uno está, no sé, en una situación social, estás con tu amigo y llega el típico tarado de izquierda y empieza a hablar y todos se quedan piola para no hacerle la contra. Y ahí deja ya el compadre como que se las cree, se las pica choro y cuando en verdad es un imbécil. Qué buen ejemplo de apaciguamiento, ¿eh? Ya, eso es apaciguamiento Muy también. bueno. Cuando te caes piola y un compadre está diciendo pura weá. Ese te cae Perdón, piola y te vocabulario, guarda perdón, silencio. ya. se me fue un poco. Creo que soltamos la lengua al final. Sí. Bien, ya. ¿Ya? Y te caes piola, en vez de dejarlo Guarda como un tarado silencio. cuando tenías algo de conocimiento, ahí es apaciguamiento. Rehuir al conflicto. Efectivamente. Bueno, no sé qué más pueden decir Pero ustedes. yo solo agregaría que hacen falta espaldas fuertes y frente en alto para poder simplemente contrastar esa idea, lo que va a generar un conflicto. Pero ya hace 20 o 30 años vivimos en una cultura donde el conflicto es visto per se como algo negativo, entonces no se te ocurra buscar el conflicto, por favor, mantengamos un buen ambiente amigable. Y eso se da a todo nivel, de un grupo de amigos conversando en una fiesta o a nivel educacional en la universidad, donde llegamos a la cultura de la cancelación o la censura directamente. Muy buena propuesta de tema para un futuro capítulo. Oye, pero por lo menos soy optimista. Yo creo que hace 15 años, hace 10 años, yo estaba ni ahí con un tema, me da lata. Éramos unos jóvenes. Claro, ya, sin pero destino. la mayoría de la gente no tenía esta solidez o convicción que uno puede encontrar en mucha gente ahora. La existencia de este canal es una prueba de eso. Sí. Entonces, yo igual soy optimista, como que en el mundo se están viendo un movimiento contra la cultura de la cancelación. Yo creo que se puede dar vuelta. Esta cuestión es un movimiento pendular. No sé qué opináis. Yo No estoy sé, totalmente de acuerdo con eso. Dale, Crescente, perdona. No, me gustaría, antes de que cierres el capítulo de hoy, hablar de los principios, que los mencionaste un poco. Y hacer una relación con lo que decías también antes de aquello que se descubre en el mundo mismo, de aquello de lo que todos podríamos darnos cuenta en el mundo, de aquello que, por ejemplo, Heidegger llamaba como lo preontológico. Eso es el sentido común. Los principios vienen de ahí. La gente que cree que los principios son un elemento meramente metafísico que los mismos hombres inventaron para sentirse buenos Porque y para viene de nosotros. la religión. Exactamente, eso no es verdad. La metafísica viene de la antigüedad y es una metafísica que se sustenta en el mundo. Nosotros, el bien y el mal no se inventaron, se descubrió en el mundo, porque alguien se dio cuenta de que todas las cosas tienden naturalmente a lo que le conviene, a lo que le hace bien, a su bien. Y pasa en todas las especies y en todo lo que existe en la realidad. De ahí vienen los principios. Los principios no se inventan, se descubren. Eso. Gracias por esa explicación. Ya, habló Muy el clara. inteligente del grupo. Está claro quién tiene el CI más alto de este grupo. Ya. Bueno, Oye, yo creo que estamos por hoy día, ¿no? Sí. así parece. Buena conversación. Sí. Bueno, ha sido un gusto. Y Muchachos, bueno, ha sido un suerte placer. para la próxima, pues. Chao, Nos Pablo. estaremos viendo en un próximo capítulo. Recuerden suscribirse. Bien, Arrivederci. Pablo. Gracias, Matías. Comenten si tienen dudas, etcétera, etcétera. Chao. Chau, chau.